Dios les bendiga, mis amados hermanos, en esta mañana. Quiero que ustedes hoy en esta mañana continuemos con la parte siguiente acerca de lo que la Escritura nos enseña al respecto de la nación de Israel. Tengan la bondad, por favor, tomen sus Biblias en el libro de Ezequiel. Hoy vamos a revisar el texto con el cual empezamos nosotros estudiando esta parte de la Escritura. Libro de Ezequiel, el capítulo 37. Libro de Ezequiel, el capítulo 37. Ok. Y puestos de pie, vamos a dar lectura a la palabra de nuestro Señor. Libro de Ezequiel, el capítulo 37. Al inicio de esta serie, nosotros dimos lectura a esta parte del capítulo, no todo, y lo leímos con mucha atención acerca de este fenómeno, un fenómeno natural, definitivamente, acerca del Valle de los Huesos Secos. ¿Quiénes son ellos? Vamos a mirar ahora en el contexto de la serie que hemos estado enseñando. ¿Lo tienen ya? Dice la palabra del Señor en el nombre de Jesucristo, el Valle de los Huesos Secos, capítulo 37 del libro de Ezequiel, versículo 1. La mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos. Y me hizo pasar cerca de ellos por todo en derredor. Y he aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo, y por cierto secos en gran manera. Y me dijo: hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije: Señor Jehová, tú lo sabes. Me dijo entonces: profetiza sobre estos huesos y diles de esta manera: huesos secos, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos: he aquí yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Y pondré tendones sobre vosotros, y haré subir sobre vosotros carne, y os cubriré de piel, y pondré en vosotros espíritu, y viviréis. Y sabréis que yo soy Jehová. Y profeticé pues como me fue mandado, y hubo un ruido mientras yo profetizaba. Y he aquí un temblor, y los huesos se juntaron, cada hueso con su hueso, y miré, y he aquí tendones sobre ellos. Y la carne subió y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos espíritu. Y me dijo: profetiza al espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al espíritu: así ha dicho Jehová el Señor. Espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Y profeticé como me habían mandado, y entró espíritu en ellos, y vivieron, y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. Me dijo luego: hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. He aquí ellos dicen: nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza y somos del todo destruidos. Por tanto profetiza y diles: así ha dicho Jehová el Señor: he aquí yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío, y os haré subir de vuestras sepulturas y os traeré a la tierra de Israel. Y sabréis que yo soy Jehová cuando abra vuestros sepulcros y os saque de vuestras sepulturas, pueblo mío, y pondré mi espíritu en vosotros y viviréis. Y haré reposar sobre vuestra tierra, y sabréis que yo soy Jehová, que yo Jehová hablé y lo hice, dice Jehová. Nación de Israel, en su pasado, conforme a la Escritura, Dios llama a cuentas a la nación de Israel comparándole como una prostituta, como una ramera. Eso ya lo tenemos bien en claro. Dice que la nación de Israel, con su capital Jerusalén, llegó a ser una mujer promiscua, una mujer prostituta, una mujer ramera. Y también aprendimos en que hay una diferencia entre una mujer prostituta y una ramera. Existe una diferencia. Las prostitutas cobran por tener relaciones íntimas con sus clientes. La ramera no cobra, lo hace gratis.
y aparte de no cobrar y hacerlo gratis, ella paga para que sus amantes vengan y se ocupen de ella. Este es un lenguaje bastante, hasta os suena como obsceno, pero realmente Dios lo establece y está escrito en el capítulo 16 que nosotros ya estudiamos acerca de la nación de Israel. ¿Qué es lo que estamos haciendo nosotros en esta serie? Mostrando y enseñando el pasado oscuro de la nación de Israel. Hoy se conoce a la nación de Israel como la niña de los ojos y como la doncella virgen pura que se ha presentado delante de las naciones conocidas hoy. Pero en realidad la Escritura menciona de una manera totalmente diferente y totalmente distinta. Echando por tierra, escucharán esto, echando por tierra y dejando bien en claro que la nación que nosotros ahora conocemos, la que fue fundada el 14 de mayo de 1948 y que se encuentra en el Medio Oriente, la nación de Israel conocida hoy, y cuyo emblema hoy es la estrella de 5 puntas, la bandera de la nación de Israel que todos conocen, y el mundo cristiano prácticamente ha llegado a un punto de adoración. Es un vil engaño, es el engaño más grande que la descendencia de la serpiente haya podido establecer en el mundo cristiano evangélico. Hemos entrado a estudiar nosotros el pasado de Israel y cómo Dios estableció y cómo Dios juzgó y cómo Dios echó por fuera y cómo Dios se divorció de la nación de Israel y cómo desechó a la nación de Israel por causa de su pecado. Luego de eso miramos nosotros de la forma como Dios también dice esto: yo ahora a ustedes, pueblo de Israel, nación de Israel, yo a ustedes voy a restaurarlos y voy a redimirlos, pero lo voy a redimir de una manera que ustedes ni siquiera tienen la menor idea. Eso miramos la semana anterior. ¿Y cómo lo voy a hacer? Y dice, y lo que voy a hacer, y lo que yo voy a hacer, y lo que yo, esa gran obra que vamos a mirar más adelante, que yo voy a hacer con ustedes, de restaurarlos y recogerlos de todas las naciones a donde fueron ustedes desertadas, yo voy a traerles a ustedes, pero no voy a hacer, eso es lo interesante de todo, no lo voy a hacer por amor a vosotros, sino por amor a mi nombre, porque mi nombre, mi apellido, mi nombre está siendo blasfemado por la culpa de ustedes en el resto de las naciones. Y el resto de los dioses se están golpeando el pecho diciendo que ellos son más poderosos que yo, porque ustedes están mancillando mi nombre. Por lo tanto, yo voy a hacer una obra por amor a mi nombre, mas no por amor a vosotros. ¿Y para qué? Para que toda boca se cierre y todos se inclinen delante de mí, reconociendo que aún en su pecado más horrible y horripilante, que es el ser ramera, yo voy a hacer misericordia y voy a restaurarlos, pero de esta vez no va a ser lo mismo, sino que este nuevo matrimonio que voy a hacer con ustedes, aunque los sabios y entendidos no lo van a entender, pero voy a hacer un nuevo matrimonio con ustedes, y en ese matrimonio el pacto que voy a hacer con ustedes no va a ser mediante tablas de piedra, sino que es ahí lo que la semana anterior nosotros estudiamos. Dice, esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de vuestras inmundicias, y quitaré de vuestro corazón, ese corazón de piedra de ustedes voy a sacar y voy a colocar un corazón de carne. Y pondré mi espíritu dentro de vosotros, y el espíritu de ustedes que está muerto yo voy a hacer que tome vida. ¿Y quién es que va a hacer todo eso? Dios. Dice, yo lo voy a hacer. Me reservo ese derecho de yo hacerlo. Yo lo voy a hacer. Ustedes no van a hacer nada. Eso miramos la semana anterior. ¿Qué es lo que el ser humano ha hecho para merecer el perdón de Dios? Nada. ¿Qué es lo que el ser humano ha hecho para merecer que Dios nos haya amado a nosotros? Nada. Y lo chequeamos en la Escritura. Y ahora, en este desenlace en el que vamos nosotros a entrar en el Valle de los Huesos Secos, esta es la imagen como Dios muestra a través del profeta Ezequiel a la nación de Israel dispersada por todo el mundo,
Recuerda que la nación de Israel por culpa de su pecado, Dios los desterró, los sacó de su lugar a las 10 tribus de Israel, de la casa de Israel, los esparció por todas las naciones, y a la casa de Judá fue dividida en dos. Los que fueron deportados a Babilonia, fueron esclavos a Babilonia, y los que se quedaron en Judea. Y los que se quedaron en Judea, dice la Escritura, lo chequearemos más adelante, que ellos se pudrieron allí. Pero los que se fueron a Babilonia, ellos en cambio fueron restaurados después de 70 años, volvieron nuevamente a ser otra vez una nación. Este tipo de textos en la Escritura son mal interpretados en la actualidad por pastores o teólogos tradicionales que se han dejado enamorar por la gran ramera, porque la gran ramera aún continúa seduciendo con el vino de su fornicación a todos aquellos que están tratando de acercarse a Dios, y hoy por hoy se dice que todos aquellos que quieran acercarse a Dios tienen que pasar por la nación de Israel. ¿Por qué? Porque la nación de Israel, ella es la niña de sus ojos, el pueblo santo, la nación adquirida y una cantidad de cosas más que ponen como adicional a la nación de Israel, dándole un valor agregado que no tiene. Porque el verdadero pueblo de Israel es otro y no el que nosotros conocemos, como fue hecho independiente el 14 de mayo de 1948. Ahora, ¿cómo es que Dios va a reunir a la nación de Israel nuevamente? Vamos a notar la diferencia entre la nación que conocemos y la nación que la Biblia menciona con claridad. Así que presten mucha atención a este desenlace que va a ser de mucha utilidad para todos nosotros. Entonces, dice Dios de la siguiente manera en su palabra: la mano de Jehová vino sobre mí, dice Ezequiel, y me transportó en el espíritu y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos, en una tierra desierta, un valle donde solamente había huesos secos. Es así como quedó la nación de Israel. Tanto las 10 tribus como las 2 tribus más adicional quedaron completamente desérticas. No había vida para nada. ¿Por qué? Porque Dios se había divorciado completamente y se había apartado totalmente de la nación de Israel. Ahora, dice el verso 2, y aquí empieza lo curioso de todo esto: y me hizo pasar cerca de ellos por todo en derredor. He aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo. Y si nosotros observamos esta faz del campo, en la Escritura nosotros, en la parábola de la siembra de la cizaña y del trigo, en la interpretación dice que el campo es ¿qué? ¿Se acuerdan? El campo es ¿qué? En la interpretación dice que el sembrador es el Hijo del Hombre. El campo es ¿qué? El mundo. El campo es el mundo. Entonces dice, me hizo pasar por ese lugar, y dice, en derredor, he aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo. En otras palabras, sobre la faz del mundo. Y por cierto, secos en gran manera. ¿Cómo estaban esos huesos? Secos en gran manera. En otras palabras, no existía esperanza alguna. Sin esperanza alguna. Un hueso seco, no hay esperanza. ¿En qué momento es amputada un miembro del cuerpo de una persona que tiene quizás una X enfermedad, como la diabetes, por ejemplo? ¿En qué momento? Cuando el hueso ya no tiene vida, cuando el hueso ya está muerto prácticamente, se empezó a podrir. Eso se conoce como gangrena. Entonces empieza a podrir el hueso, ya hay que cortar porque va a contaminar al resto de del hueso. Por eso hay que cortar de manera inmediata para acabar con eso. Pero ¿qué ocurre? Estos no estaban ni siquiera con gangrena, no. ¿Cómo estaban esos huesos? Secos. Y ahí hay un detalle, dice secos en gran manera. O sea, era imposible que regresen a la vida. Totalmente imposible. Totalmente imposible. Dice secos en gran manera. No había esperanza para nada en su totalidad. Ok, sigamos.
Y me dijo, hijo de hombre, Dios le pregunta a Ezequiel, ¿vivirán estos huesos? Una pregunta bastante extraña. Una cantidad de huesos secos y le pregunta, mira Ezequiel, profeta, te hago esta pregunta, ¿estos huesos vivirán? La impresión inmediata, si me preguntara a mí, dijera lo mismo, ¿no? Eso, ¿qué van a vivir si están secos? No hay esperanza para nada. Y dije, la respuesta del profeta, Señor Jehová, tú lo sabes. ¿Por qué razón, Señor Jehová, tú lo sabes? Porque usted es el que tiene la última, ¿qué? Palabra. Porque usted es el hacedor, usted es el que hace las cosas de nuevo, usted borra y hace de nuevo, usted mata y da vida. Usted es el que tiene el poder para hacerlo todo. Yo no lo sé, usted me hace esa pregunta a mí, yo no lo sé. Como el ciego de nacimiento que fue curado. Y los fariseos y todos los sacerdotes de ese entonces, autoridades eclesiales, como le curaron en un sábado de descanso, entonces le trataban de acabar con Cristo Jesús y le preguntaron al ciego, le dijeron, a ver ciego, dime una cosa, el que te curó, ¿cómo era? ¿Quién es? Háblanos de él, ¿sabes algo de él? ¿Qué respondió el ciego? Yo no sé nada, ¿sí? Yo no sé nada, lo único que sé es que ayer estaba ciego y ahora veo. No, pero dime algo, no sé nada, hombre, no me fastidie, yo no sé nada. Lo único que yo puedo testificar es que ayer no veía, pero ahora yo veo y estoy contento. Eso es todo lo que puedo decir. Lo mismo dice aquí el profeta, menciona esto, mira, escucha esto. ¿Vivirán estos huesos? Y dije, Señor, tú lo sabes. Yo no lo sé. El que lo sabe es usted, Señor. Lo único que sé es que estos huesos están secos en gran manera. Es todo lo que yo puedo decir. Lo único que sé es que estos huesos están secos en gran manera. No sé si estos huesos vivirán. Solo usted, Señor, lo sabe. Ahora, ¿quiénes son esos huesos? La nación de Israel. Recuerda que ya la misma Biblia menciona y dice que esos huesos secos son la nación de Israel. ¿Y cómo estaba la nación de Israel? Secos en gran manera. ¿Podrá volver a la vida otra vez? No puede volver a la vida otra vez. Pero solo el eterno Dios, Él lo sabe. Hasta aquí estamos claros, ¿cierto? No hay esperanza. Sigamos. Dice esto, versículo 4. Me dijo entonces, si tú sabes que yo tengo la última palabra, entonces haz algo. Profetiza sobre estos huesos. Y diles de esta manera, mira el mensaje que envía. Huesos secos, oíd palabra de Jehová. Pregunto, ¿no es contraproducente este mensaje? Ey. Présteme atención un momento. Si yo a usted le digo, mi hermano querido, hágame un favor. Mi vecino acaba de fallecer, ha muerto. Y en el velorio en la noche, yo quiero que tú vayas y le prediques al cadáver. ¿Qué me dirías tú a mí? ¿Cómo? ¿Cómo? No, el pastor está loco, pues. Y algo le pasó, creo que fin de año se le corrió la teja al pastor. A ver, escuche esto. ¿A quién dijo que le vaya a predicar? Al cadáver. Anda, predícale a él. Es más, él está solito. Porque todas las familias se han ido a preparar allá en el cementerio. Él está solito allí. Anda y predica. Aprovecha que él está solo y ve y predica. ¿Te hago una? ¿Irías? Bueno, quizás tú eres bien obediente. Dice, bueno, pues el pastor me manda, me voy a ir a ver. Y ya haz de cuenta que esa escalera. Y tú llegas ahí a predicar a esa escalera. No te vas a sentir ni cómodo tú. Entonces dice el Eterno, mira, oído esta conversación, dice esto, Ezequiel, ¿si ves esos huesos? Sí, lo veo, están secos en gran manera, ok, bien, tu óptica muy buena. Y ahora te hago una pregunta, ¿esos huesos vivirán? Dice, no, yo no sé, solo tú lo sabes. ¿Estás seguro que yo el único que sé? Sí. ¿Estás seguro que yo tengo la última palabra? Sí. ¿Estás seguro que yo soy el Dios de todos los dioses y el Señor de todos los señores? Sí, Señor, tú eres. ¿Estás seguro que yo soy el único que puedo hacer que esto puede
¿Tener vida? Sí, Señor. Entonces, hazme un favor. Anda y predica. Y no me preguntes nada, ¿eh? Anda y predica. ¿A los huesos? Sí, a esos huesos. Escucha, hasta aquí, bueno, está bien, yo lo voy a hacer, ¿no? Yo lo voy a hacer, está bien. Ahora, el tipo de mensaje que te voy a dar es más complicado todavía. Ahora, este es el mensaje que tú vas a decirle. ¿Cuál es el mensaje? Bien textual. Párate frente a los huesos y habla de esta manera. Huesos secos, ¿qué cosa? Oíd. Oye, te hago una pregunta. ¿Tenía orejas los huesos? ¿Tenía orejas? ¿Tenían oídos los huesos? No tenían los 5 sentidos, no tenían. Escucha, ¿están acá conmigo? Bueno, yo voy a hacer una aclaración aquí. Yo no quiero perder la oportunidad de explicarle y enseñarle a ustedes cosas que ustedes quizás no han escuchado. Por lo tanto, si tenemos que continuar con esta serie, lo continuamos el año que viene. Y sería esta la única serie que dure 2 años. Ok, entonces, mira, dice esto. Presta atención, iglesia, esto es muy importante para que tú entiendas el porqué de la locura neopentecostal que existe en la actualidad. Iglesias donde están guiados por sentimientos y emociones de que yo escuché que Dios me habló, que yo siento que a mí me parece que yo sentí, yo siento la presencia de Dios en esta noche y hay cultos, dice, hoy no sentí la presencia del Señor. No sé qué pasó, pero hoy no sentí. Hoy estamos en un tiempo donde la mayoría de cristianos están dejándose guiar por los 5 sentidos. Pregunto, ¿estos huesos secos tenían los 5 sentidos? No tenían 5 sentidos, pero Dios le dice al profeta, anda y dile, huesos oigan, escuchen. Ahora presta atención tú, escucho la lógica en mí como predicador, pero ¿cómo le voy a decir que me escuche? Por lo menos un cadáver tiene oído. Un cadáver tiene oído, ahí está la oreja. Bueno, voy a hacer el intento. Sí. Coloco allí en la oreja y le grito, por lo menos hacer el intento para que me escuche el cadáver. Por lo menos tengo la oreja para decirle. Pero acá no hay ni la oreja, ni peor el oído, ni los 5, no hay nada, solamente existen huesos y no sé ni dónde. Allá está una calavera, ahí debe estar, pero no está la oreja. El cráneo solamente, pero no hay oreja. ¿Cómo hago? Es una locura. ¿Estás entendiendo? Es una locura. Entonces el predicador dice, pero eso es una locura. El Eterno dice, tú dices que solamente yo sé, estoy de acuerdo contigo, pero tú no sabes, ¿verdad? No, entonces solamente haz una sola cosa. Ve y párate frente a los huesos secos y profetiza. La palabra profetizar significa ¿qué? Predicar, anunciar, ¿sí? Anda y pasa la voz. Simplemente ve y dale esta noticia. Anda y da la noticia. Recuerda, la casa de Israel no estaba muerta. La casa de Israel estaba completamente seca. Ya no había ni siquiera el cadáver. No, solamente huesos y en extremo y en gran manera estaban secos. Profetiza a esos huesos. Y dile, huesos secos, oíd. Huesos secos, escuchad. Pero, como pastor, ¿y yo cómo hago? Me siento estúpido predicando a estos huesos. Hay un poco de cadáveres ahí, entonces yo predicando a los cadáveres y la gente que pasa por ahí dice, este está loco. Más tonto, en el cementerio, predicando allí. Imagínate que el eterno Dios te diga a ti, ve al cementerio y anda y predica allí, en todas las bóvedas de allí, y predica ahí, a todos predica. Y tú predicando, y la gente pasa por ahí, ¿y qué te va a decir? Ese es tan tonto ese. ¿Qué hace predicando aquí si aquí nadie le va a escuchar? Dios le envía a hacer una locura a su profeta, a su siervo. Váyase y predique a esos huesos secos. Y profetiza y dile, huesos secos, escuchen.
Bueno, ¿qué es lo que tiene que hacer el profeta? ¿Qué es lo que tiene que hacer el siervo, el ministro, el pastor o el evangelista o el portador del mensaje de la palabra del Señor? Una sola cosa: hacer caso, obedecer, es todo lo que tiene que hacer. Recuerda, heme aquí, envíame a mí. A donde quiera que vayas, que me envíes, allá voy a ir. Yo voy a hacer tu trabajo. Yo soy solamente un mensajero. Me envía el mensaje, dice que vaya a decir a esos huesos secos que escuchen. Está bien, huesos secos escuchen. Yo no sé si van a escuchar. Yo no sé si van a escuchar, yo no sé si... No sé. Lo único que sé es que esos huesos están secos. Pero también lo único que sé es que aquel que me envía tiene poder sobrenatural para hacer de lo que no existe, hacer que exista. Porque de la nada Dios dijo, creó los cielos y la tierra. ¿Te das cuenta? Y tomó barro y dijo, papa, al hombre. Y ahora hay huesos secos allí. ¿Qué es lo que tiene que hacer el predicador? Obedecer. Es que no siento de parte de Dios. No tienes que sentir nada. Te hago una pregunta. ¿Ezequiel sintió algo en ese momento? ¿Ah? De seguro sintió algo. Sintió, no, eso es torpeza ir a predicar allí. ¿Sí? No creo ir a predicar un poco huesos. ¿Qué dirá la gente? Pero yo voy a predicar bien de noche, Señor. En el día no voy a predicar allí. Yo en la iglesia sí predico, pero allá en la calle, no. Qué vergüenza. Sí. Mira, y hay predicadores que están ahí en la calle predicando y nadie le para bola. ¿Qué está haciendo ese predicador? Obedeciendo. Y predicar por todo el mundo. Y tú pasas por ahí como loco predicando. Nadie le presta atención. No, ¿qué está predicando? Huesos secos. Y eso te voy a mostrar ahora, pasito a pasito, ¿ya? Sigamos leyendo entonces. Dice, dile esto, oíd palabra de Jehová. Ese es un detalle muy importante. ¿Qué palabra es la que tiene que escuchar esos huesos secos? Palabra de Jehová. Ahora, ¿cuál es la palabra de Jehová hoy en día para nosotros? La Escritura, la palabra, la Biblia, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué pasa hoy por hoy en estos ministerios que se conoce, donde en vez de la palabra existe misticismo y existen mensajes de ciertos, entre comillas, profetas, entre comillas, apóstoles, que lo único que vienen al púlpito es engrosar su egocentrismo y contar las maravillas que ellos han hecho o los milagros que han ocurrido? Hoy tenemos culto de milagros, suelen decir. Hoy tenemos culto de milagros. Ahora sí, por favor, todos los que vienen por milagros, vamos a ver milagros. Hoy no vamos a dar palabra. No. ¿Cómo crees que los huesos secos van a cobrar vida si no hay palabra? ¿Y cuál palabra tiene que haber? Palabra, yo tengo una palabra para ti, el Señor anoche me habló, y tengo una palabra para ti como profeta, yo soy profeta o la profeta, y yo soy el apóstol o la apóstol. Y por esa razón yo tengo hoy palabra para ti. No, ¿qué dice allí? Huesos secos, oíd palabras del apóstol. Huesos secos, oíd palabra de la apóstola o la profeta. No, huesos secos, oíd la Escritura, la palabra de Jehová. Porque no existe ninguna otra palabra que pueda dar vida o pueda crear esperanza, sino solamente la palabra de Dios. Y dijo Dios, sea la luz, y la luz fue hecha. Y dijo Dios, hágase, y se hizo. ¿Entiendes eso? Solo Dios tiene la palabra creadora. Déjame darte un poco aquí esto. Solo Dios tiene la palabra que puede crear. No, ustedes no. Dice, el hombre, el ser humano también tiene la palabra para crear. Por eso se inventaron hoy ese evangelio de la palabra positiva, de la confesión positiva. Es que si tú confiesas que tú puedes, tú lo vas a lograr. Es que si tú lo dices con tu boca, dicen esto, la boca tiene poder para crear y para destruir. La boca. Por eso que el ser humano, por eso es que los pastores y profetas y todos los que están de moda hoy por hoy,
Ellos hablan, yo lo digo, y yo lo decreto, y yo lo confieso, y yo lo establezco, yo hago esto. ¿Por qué? Porque yo tengo el poder para decirlo. No, el único que tiene poder para crear, la única palabra que puede hacer bien o hacer mal es la palabra de Dios. La palabra del ser humano no pasa absolutamente nada. No ocurre nada. Ese es el miedo que hoy por hoy se tiene. ¿Sabes cuál es el miedo que hoy por hoy tiene la congregación? Tiene temor del pastor, porque dice, si digo algo y el pastor me lanza una maldición, ya quedo maldito para siempre. Ese es el miedo que existe hoy por hoy, pero no existe tal cosa, iglesia del Señor, no. Solamente la palabra de Jehová tiene poder, la palabra del ser humano no tiene poder en lo absoluto. Cuando el ser humano toma la palabra de Dios y coloca, entonces existe poder en cualquier lugar. Sigamos. Bien, oíd la palabra de Jehová. Ahora, ¿cuál es la palabra que Dios va a decir? Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos. Mira, esa es la palabra. Huesos secos, escuchen. He aquí, ¿quién? Yo. Mira esto. He aquí yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Esperanza. Dice, predicador, ve allá y dile, así dice Jehová. ¿Cuál es la palabra de Jehová? Huesos, escuchen, huesos secos. Yo, Jehová, haré entrar espíritu en vosotros y ustedes van a vivir. Increíble. No puede ser posible que esos huesos puedan vivir. No puede ser posible. Pero Jehová dice, anda y dile a esos huesos que van a vivir. ¿Y quién va a hacerlo? Yo, Jehová, voy a enviar un espíritu sobre vosotros para que ustedes puedan vivir. Esperanza para esos huesos secos. Ezequiel, el predicador, está preocupado, dice, pero ¿esto será que funciona? ¿Será que funciona esto de aquí? Bien, versículo 6. Y pondré, ¿quién va a ser? Dios, no te desenfoques de quién está haciendo la obra. Y pondré tendones sobre vosotros. Y haré, ¿quién va a ser? Dios, subir sobre vosotros carne, y os cubriré, ¿quién va a hacer eso? Dios, de piel. Y pondré, ¿quién va a poner en vosotros espíritu? Dios, y viviréis. Y sabréis que yo soy Jehová. O sea, es increíble esto de aquí. Ok, aquí nosotros encontramos la figura del primer Adán, muerto y desaparecido en su pecado, sin esperanza, sin Dios en el mundo, alejado completamente de Dios. Ahí tenemos a un Adán tirado en el piso, ahí tenemos ya huesos secos sin esperanza de nada. Pero dice Dios, he aquí yo hago nueva todas las cosas. He aquí traigo esperanza para vosotros. A través del postrer Adán, Jesucristo, yo a ustedes los voy a recrear, los voy a hacer de nuevo. ¿Será que estos huesos, hay esperanzas para Adán y Eva? Estaban confinados, Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron en Adán, todos están ¿qué? Destituidos de la gloria de Dios, no hay esperanza. Pero Dios dice, he aquí, predicador, ve y plántate ahí y predica a esos huesos secos. Y esos huesos secos, dile de esta manera, he aquí yo voy a poner espíritu en vosotros. ¿Recuerdas lo que la semana anterior? Y pondré yo espíritu dentro de vosotros. Capítulo 36. Lean allí 36, versículo 27. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos. Yo voy a hacer eso en la profecía. Dice, yo voy a hacer de esta manera. Los voy a recrear de nuevo. Los voy a hacer de nuevo. Entonces, dice, pondré espíritu dentro de vosotros. ¿Qué más dice que Dios va a hacer? Y vas a vivir. Y yo voy a poner tendones, voy a hacer tendones, voy a cubrirle de barro nuevamente a ustedes. Así como al primer Adán le formé en el huerto de Edén, con barro, tendones y todo eso, lo mismo voy a hacer con ustedes nuevamente. Este es la nueva creación. Es aquí donde la mayoría de personas se equivocan y se confunden. Y por esa razón quieren regresar a la ley, quieren regresar al pasado.
porque quieren volver a vivir la vida de Adán otra vez nuevamente, repetir la historia de Israel. Recuerda, Israel fue acabado, fue destruido. Hay esperanza, sí, pero en el remanente de la nación de Israel, que eso lo explicaré más adelante, dónde está y cómo nosotros podemos conocer. Entonces, yo voy a recrearles a ustedes. Pongo espíritu y les voy a poner tendones, voy a cubrirles de barro, así como hice a Adán, los voy a hacer a ustedes. Recuerda lo que dice 2 de Corintios capítulo 5, versículo 17, si mal no recuerdo. Dice lo siguiente: de modo que si alguno ha venido al postrer Adán, nueva creación, ¿están acá? Nueva creación, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron porque estabas como hueso seco. He aquí todo es que hecho, creación, es creado nuevamente. No sé si me están entendiendo. He aquí todo ha sido creado nuevamente. ¿Y quién hace esa creación? Dios el Eterno, Jehová de los ejércitos, nuestro amo y Señor. Y dice, yo lo voy a hacer. Ahora, ¿qué es lo que hace el predicador? Obedecer. No es que el apóstol Julano, es que el pastor Julano, ese sí que tiene la presencia. No, solamente somos mensajeros nada más. Predicamos a los huesos secos. Tú y yo éramos huesos secos. Y quizás alguno aquí está todavía siendo hueso seco. Todavía hueso seco. No hueso blanco. Hueso blanco son los que bien codos, si es un hueso blanco. Hueso seco, es peor todavía. Todos éramos huesos secos. En algún momento de tu vida, un predicador se acercó a ti y vino y habló al hueso seco. ¿Y sabes qué fue lo que habló? Dios dijo, anda y di a ese hueso seco de esta manera: hueso seco, escucha. Y tú como hueso seco estabas allí. Y de pronto ese hueso seco tuvo sentido de oído. ¿Acaso no dice la Escritura que la fe viene por el oír del mensaje de la palabra de Dios que trae un predicador? Por eso es importante que el púlpito esté bañado de palabra. Si no hay palabra, no hay nada. Ok, no hay nada. Entonces, yo voy a recrearlos, pondré tendones sobre vosotros. Y ahora escuche esto: haré subir sobre vosotros carne. ¿Quién va a hacer eso? En la nueva creación, el eterno Dios es el soberano. Yo voy a recrearlos a ustedes. Yo voy a hacerlos de nuevo, carne, nueva carne. ¿Qué más dice que va a hacer? Los voy a cubrir con una nueva piel. Les voy a cubrir con una nueva piel. Y luego pondré en vosotros espíritu y viviréis. Y allí, cuando eso ocurra, ustedes me conocerán quién soy yo. Esto es elegante definitivamente. Y dice, y entonces vosotros sabréis que yo soy Jehová. Mientras tanto, como hueso seco, ¿sabes quién es Dios? No. Cuando ya Dios te ha recreado y te ha hecho de nuevo, ya tienes vida, entonces conoces a Dios. La mayoría de personas creen hoy conocer a Dios, pero ¿cómo un hueso seco puede conocer a Dios? No puede conocer a Dios, cree conocer a Dios, pero no conoce a Dios. ¿Por qué? Porque es un hueso seco en gran manera. No tienen nada. Ahora, hay huesos secos que hoy por hoy creen conocer a Dios porque han sido manipulados sus sentimientos, y por eso es que si no sienten que están con vida. Buscan iglesias donde quieren sentir la presencia, entre comillas, la presencia de Dios. Yo te voy a explicar eso más adelante. Buscan iglesias donde sienten, donde saltan, donde brincan, donde gritan, donde se alocan, donde tienen éxtasis, donde quieren ver milagros, quieren ver llover oro del cielo o aceite en sus manos, escobas ungidas, chicles ungidos, locura pentecostal. Es lo que quieren ver, pero ¿sabes qué? No es por sentimientos,
sino es por la obra sobrenatural de Jehová Dios a quien Él quiere dar vida. Dice, yo voy a hacer, no ustedes, no el pastor. Bueno, hoy se escucha y se observa eso. Digo esto porque yo estuve en una iglesia donde cuando el pastor estaba predicando, decía, bueno, ahora sí llegó el momento de la ministración, entre comillas, ministración. El que toca el piano, pase por favor. El que toca el piano empieza a tocar el piano con una letra así como media de ultratumba, bien así como mística. Y luego ahora se cierren todos sus ojos y ahora el pastor empieza a hablar para manipular los sentimientos. Para manipular los sentimientos. ¿Y hacer qué cosa? Luego dice, ahora sí los que quieran vengan acá, y es donde son manipulados. No es por la palabra de Dios, sino por la manipulación de hombres corruptos, sin entendimiento, que lo único que quieren es hacer creer que sentiste la presencia del Señor. Y ahora últimamente fueron mucho más allá todavía. A tocarte y empujarte un poco, hasta que te caigas. Y detrás de ti 2 personas que te sostengan para que la caída sea gloriosa. ¿Te das cuenta? Esos huesos secos no tuvieron experiencia de ningún tipo de eso. Nadie hizo nada. Solamente el predicador dijo, oíd huesos secos, esto va a ser el Señor. Ahora, mira los resultados de la predicación de la palabra del Señor netamente pura. Sigamos. 7. ¿Qué dice ahí versículo 7 el profeta? Profeticé, me fui a predicar, tomé la escritura, me paré al frente de esos huesos y me puse a predicar y dije, no me importa que me digan ¿qué? Loco. No me importa que me digan loco, no me importa que me digan lo que me digan, pero yo voy a predicar a esos huesos secos porque eso me envió a hacer el Señor. Profeticé pues como me fue ¿qué? Esa es la clave. ¿Cómo te mandó el Señor? ¿Qué te mandó a hacer? Predicar la palabra al que te oye y al que no te oye, al que te aborrece y al que te ama, a todos. Y generalmente los huesos secos aborrecen la palabra de Dios. Pero ve y predica, ve y di, porque no es el problema del predicador. El predicador, su deber es llevar el mensaje. La transformación y lo que Dios, el milagro va a hacerlo es nuestro Dios, no nosotros. No depende del hombre, todo es de Dios. Dice, y fue mandado, y hubo un ruido mientras yo profetizaba. Sentí un ruido extraño cuando empecé a predicar la palabra. He aquí un temblor. El accionar del mensaje, lo primero que crea es temor y temblor. Dice, he aquí un temblor en ese valle de huesos. Y los huesos se juntaron, cada hueso con su hueso. Qué interesante eso, ¿eh? En otras palabras, ¿sabes qué? La calavera no estaba armada. ¿Cómo estaba la calavera? Desarmada, el fémur por allá, la clavícula por allá, el antebrazo por allá. Más bien dicho, todo estaba. Y la cabeza, ahora, ¿cuál será la cabeza de este cuerpo? ¿Entiendes? Ahora los arqueólogos cuando encuentran, en ese momento en Colombia, encontraron la fosa común clandestina más grande de toda Latinoamérica. En Colombia ha existido una masacre en silencio de seres inocentes, donde ellos enterraban los muertos y desaparecían las personas, y nadie sabía. ¿Sí? Los ovnis se lo llevaron, no eran los ovnis, sino la guerrilla, el Estado y todo eso. En Colombia encontraron recientemente, es ya esta información de utilidad pública. Y ahora está todos vuelto nada. ¿Qué tienen que hacer ahora los forenses? Tienen que empezar a armar los huesos, tienen que empezar a armar la calavera con quién es. ¿Y sabes cuál es el problema? Que las calaveras todas blancas son. ¿Sí me entiendes? ¿Cómo puedo saber si es esta? ¿Estás entendiendo? Qué difícil. Ahora, en este caso están los huesos todavía, quizás todavía no se han podrido por completo, pero acá estaban secos en gran manera. Ahora, ¿cómo voy a armar? Necesitamos, Señor, un arqueólogo. Necesitamos un paleontólogo.
para que venga y ellos vayan armando fémur con fémur, que la cadera con la cadera, porque eso está desarmado. ¿Cómo? Es imposible, decía nuestro hermano Diego Jaramillo. Nunca me voy a olvidar, y creo que él tampoco se va a olvidar. En Shushufindi llegábamos a predicar y no venían a la iglesia nadie. Y él y yo y los otros hermanos solos, una vez estuvimos los dos solos. Y dice, pastor, ¿qué hacemos? Nada, a la hora que es empezamos. Pero ¿y si no vienen? Tú no te preocupes. ¿A qué te mandó el Señor? A predicar. Entonces vamos a predicar. Y ahí estábamos sentados los dos. Y dice, pero está como incómodo esto aquí, así. ¿Sí? Qué incómodo. ¿Sí? De pronto Dios quiera que yo te predique a ti o tú me prediques a mí. Y no quiere que nadie venga así. ¿Cómo sabes tú eso? Así, sí, de verdad. Sí. Y nos sentamos los dos ahí a compartir la palabra. ¿Sí? Claro. Escucha, y nadie vino. Nadie vino. Y luego de que terminó el culto dice, y pastor dice, no, ¿a qué hora terminamos? A la hora que es. Y ese día nosotros estudiamos la palabra del Señor como hasta las 10:30. El culto es hasta las 9:30. Nosotros pasamos hasta las 10:30 estudiando la palabra, los dos. Y yo le digo, bueno, vamos, que ya no tenemos que ir. No, pastor, sigamos. No, hombre, vamos, que el culto se acabó hace rato. Luego en el camino veníamos conversando. Esto es lo que Dios quería. Dios quería predicar a este par de huesos secos, que yo te hable a ti y tú me hables a mí, y los dos hemos aprendido, ¿te das cuenta? Sí. Dice, pero y otra vez que yo esté solito y no venga nadie, estudia la palabra. Pero no cierres, muchos pastores hacen esto. Cuando no viene nadie, ¿qué hacen? No vino nadie, cierran la iglesia, se van a la casa. Es como que si fuera un negocio. Hoy día no vino ni un cliente. Mejor voy a cerrar. En los negocios, ¿qué hacen? Si no viene el cliente en la mañana, esperan a la tarde, ¿cierto? Y si no vienen a la tarde, esperan a la noche. Y si no vienen a la noche, dice mañana de venir y vuelven a abrir. Hoy en las iglesias, ese es el problema, porque nosotros pensamos que tienen que venir no huesos secos. Dios nos ha mandado a predicar a huesos secos, sin esperanza de nada. Entonces, el hermano Diego, en su conversación final, dice, ahora sí comprendí que cuando tenemos que predicar, así sea que esté uno o que esté dos, tenemos que cumplir la palabra del Señor. Sí, porque es así como Dios funciona, no como nosotros queremos que funcione. Claro que nuestro deseo es que la iglesia esté llena para predicar, porque eso es bonito. Pero cuando solamente está uno o dos, este culto estuvo bien triste. ¿Sí? No es así. Sigamos. Entonces, profeticé como me fue mandado. Hubo un ruido y hubo un temblor, pero todo eso que hubo hizo algo importante. Aquí los pentecostales o los neopentecostales, ellos toman este verso, dice, mire, en un culto tiene que haber ruido, así como dice acá, y tiene que haber temblor, grito de guerra, grito de júbilo, pero no leen el contexto. ¿Qué dice el contexto? Y como consecuencia de ese ruido y como consecuencia de ese temblor, ¿qué ocurrió? Los huesos se juntaron. Tiene que haber transformación de vida. Hoy por hoy las reuniones neopentecostales de saltos, de gritos, de profecías, de yo escuché, yo sentí, eso es solo sentimiento. Te vas a la casa y dejaste de sentir. Al día siguiente ya no sientes nada, las emociones se te disipan. Pero tiene que haber transformación de vida. ¿Qué pasó como consecuencia del ruido y del temblor? ¿Qué ocurrió? Los huesos se empezaron a juntar, hubo transformación, hubo un milagro. Tiene que haber milagros. Y no hablo de milagros, no estoy hablando de sanidades, que se curó un paralítico, porque la mayoría de iglesias se garantizan de esa manera diciendo, en nuestra iglesia hay milagros, hay prodigios, hay señales, hay eso. No, eso no es garantía de una iglesia que tiene la verdad escritural. No, en una iglesia que hay garantía es en una iglesia donde la palabra de Dios es predicada, le guste o no le guste, sientan o no sientan. Entonces dice eso, tiene que haber cambio de vida, cambio de actitud, tiene que haber cambio de actitud en el
cristiano. Esa es la mayor y más grande evidencia de los milagros ocurridos. Que ese personaje, lo que era anteriormente, ya no es ahora, es diferente, de una vida transformada, un vocabulario completamente cambiado, una actitud completamente diferente. Ok, dice cada hueso con su hueso. Y miré y he aquí tendones sobre ellos. Date cuenta, primero lo que hizo Dios fue juntar al rompecabezas. Juntar al rompecabezas. Y era un valle lleno de huesos secos. Juntó como rompecabezas. Porque ¿quién es el único que puede juntar todos los huesitos? Aún hasta el del dedo meñique. Imagínate ese huesito del dedo meñique perdido una cantidad de huesos. ¿Cómo lo encuentro? ¿Cómo le encuentro yo? Hay una cantidad de meñiques, pero ¿cómo sé si ese meñique es el dedo meñique de este de acá? ¿Quién es el único que sabe? El que hizo, pues. Dios, el que tiene la patente de cada uno de nosotros. Los repuestos originales para cambiar, así como cuando tú vas a comprar para tu carro. Dice este repuesto, ¿y de qué marca es? ¿Qué modelo es? De la misma manera, cada uno de nosotros somos un modelo. El año en que naciste, ese es tu modelo. Entonces dice, hueso con su hueso, un tremendo trabajo. Ese era un trabajo imposible para cualquier arqueólogo o paleontólogo o cualquier ólogo. Era difícil, imposible armar toditos esos cadáveres. Toditos esos huesos, imposible. Pero ahí lo que es imposible para el hombre, para Dios es posible. Entonces, ¿qué ocurrió? Los huesos se juntaron. Ahora ya estaban armadas las calaveras. Ojo con esto. Estaban armadas las calaveras. Todo en su orden, pero no había nada que pueda unir a eso. Se unieron nada más. Y ahora Dios hace lo más asombroso, que dice que hace allí. Miré y he aquí tendones sobre ellos. Los empezó a amarrar hueso con hueso. ¿Sí? Hueso con hueso, clavícula con el hombro, omóplato y todo. Empezó a amarrar. ¿Con qué? Con los tendones. Así ha sido. ¿Qué es lo que sostiene a nuestros huesos juntos? Los tendones. Es lo que nos tiene amarrados y para tener fortaleza los tendones. Por eso un tendón se rompe, el hueso se cae. Colocó los tendones. ¿Sabes qué es esto, iglesia del Señor? Creación. Así fue como Dios hizo a Adán. Así fue como Dios lo hizo en el principio. Eso se llama creación. ¿Qué estaba haciendo aquí? Recreando. Recreando. Bien, tendones. Y luego, dice, y la carne subió y la piel cubrió por encima de ellos. Pero no había en ellos espíritu. Estaba como Adán, ahí hecho el muñeco y ahí estaba Adán. Ahí estaba tirado allí. No había espíritu. ¿Cómo fue que Dios hizo a Adán entonces al principio? Dios primero hizo ¿qué? Huesos. ¿Qué es lo primero que crece en el vientre de la mamá? ¿Qué es lo primero que crece? En los huesos. Eso dice el libro de Salmos. Los huesos empiezan a crecer dentro del vientre. Es lo primero. Dios hizo los huesos. Ahí están los huesos. Materia prima que ya fue creado. Vamos a recrear, dice el eterno Dios. Huesos secos. Ok, vamos a hacer esos huesos que se junten. Vamos a armarle con tendones. Y ahora sí vamos a cubrir con carne y luego con piel. Ahí está tirado el muñeco. Ahí está tirado el muñeco. ¿Te das cuenta? Así pasó con Adán. Dios creó a Adán y lo dejó allí y el muñeco estaba tirado allí. ¿Y qué hizo Dios a Adán para que ese Adán cobre vida y se ponga de pie? Sopló aliento de vida. Ahora ya está esos huesos secos, ahora están cubiertos de carne, de piel. Está ese muñeco tirado ahí, no un muñeco, sino una cantidad de muñecos. Cantidad de muñecos ahí tirados. Bien, sigamos. Dice esto, pero no había en ellos espíritu. 9. Y me dijo, esto me encanta, otra vez, profetiza, predica, profetiza. Dice esto, al espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al espíritu, así ha dicho Jehová el Señor. Aquí cuando dice profetiza al espíritu, predica al espíritu, está hablando del espíritu del hombre. Y cuando un ser humano muere, el espíritu de ese ser humano, ¿hacia dónde va? A Dios, regresa a Dios que lo dio.
de todo ser humano. Dice ahora, profetiza al espíritu. En otras palabras, háblale al espíritu de este individuo para que regrese otra vez. Y dile, así ha dicho Jehová el Señor. Espíritu, ven de los cuatro vientos. Este es el espíritu de Dios. Y sopla sobre estos muertos y vivirán. Qué idéntico a la creación. No sé si usted está entendiendo. Oye, a mí me encanta cuando yo hablo de este tema. Me fascina. Es aquí donde se pierden todos aquellos que andan detrás de inventarse el agua tibia hoy. No, que nosotros estamos en el pacto, que los mandamientos, que tenemos que guardar las fiestas, que tenemos que guardar el Shabbat, que tenemos que alimentarnos de kosher y que tenemos que nosotros vestirnos como con un manto judío, que tenemos que ponernos kippah, tailí, bueno, una cantidad de cosas. Porque así tenemos que regresar a la senda antigua. No, señores. El problema es que no han entendido quién es Dios y cómo es Dios. Que Dios, la primera creación caída en Adán, tenía que ser restaurada en el postrer Adán, que es Cristo, en una nueva creación. Y aquí te estoy mostrando una nueva creación. ¿Te das cuenta? Una nueva creación. Y ahí están los muñecos, dice, ahora Espíritu Santo de Dios sopla sobre ellos para que puedan vivir. Dios sopló a Adán y dice que y Adán fue un ser viviente. Y se levantó y dijo, wow, este soy yo. Y ahora dice esto, ahora a estos de aquí, Espíritu sopla para que todos ellos puedan vivir. Mira esto. Y me dijo, dice, Espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. 10, ahora sí 10. Y prediqué y profeticé. No sé si ustedes van observando cuántas veces habla esta palabra profetizar, 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 porque todo va relacionado a la locura de la predicación. Eso lo vamos a mirar más adelante. Dice la palabra que Dios, los sabios no entendieron, los entendidos se confundieron, pero a Dios, ¿están acá conmigo? Pero a Dios le agradó salvar a los huesos secos por medio de la locura de la predicación. El nuevo nacimiento se origina a través de la locura de la predicación de la palabra de Dios, no predicación de la vida del pastor. No predicación de los logros del pastor, no predicación de las maravillas que ese predicador ha hecho, no, eso no, la locura de la predicación de la palabra de Dios, de lo que Dios dice de nosotros. Ok, 10. Y profeticé como me había mandado. Siempre vas a tener ese denominador común de lo que me mandó, yo hice. Me mandó, yo hice. Cristo Jesús que dijo, yo no vengo a hacer aquí lo que a mí me da la gana. He venido aquí a cumplir la voluntad de mi Padre. Lo que yo escucho de mi Padre, eso es lo que yo a ustedes les predico. No estoy sacándome de mí, no, sino tomo de mi Padre y se lo paso a ustedes. ¿Se acuerdan del mensaje de copia y pega? Ok. Y profeticé como me había mandado, no como yo pienso, no como yo creo. Es que a mí me parece que esto es así. Yo tengo un criterio diferente. ¿Han escuchado esta expresión de que cada cual interpreta la Escritura como le parece? Porque el Espíritu Santo a cada cual le da una interpretación diferente. Y en esa interpretación diferente tenemos que nosotros ser consecuentes y no estar peleando. Pero ¿qué dice Efesios capítulo 4? Unidos, dice que tenemos que estar unidos nosotros en la unión del Espíritu y en la palabra de Dios. ¿Qué es lo que nos une a nosotros? Ser uno solo, un solo cuerpo en Cristo Jesús. La palabra de Dios y el Espíritu Santo de Dios nos hace uno. Y por lo tanto, si esta palabra dice que es blanco para todos. No, es que para mí no es tan blanco que se diga, porque a mi modo de ver o en mi interpretación, yo estoy interpretando que es medio gris, algo como medio marrón. Y aparece por ahí, dice, respeta, si él cree que es así, respeta, porque a la final todos adoramos al mismo Dios. Pero la palabra de Dios es una sola.
No sé si entendieron esto. Espero que sí. Y profeticé como me había mandado, y entró espíritu en ellos. ¿Y qué pasó? Y nacieron de nuevo, y volvieron a vivir, porque Dios los recreó de nuevo. ¿Y qué hizo el hombre? Ahora yo quiero aquí dejar claro, por si acaso me olvide más adelante. Quiero que quede muy claro aquí. Te hago una pregunta. Dios podía haberlo hecho Él solo, así como lo hizo Él solo al principio cuando creó a Adán. ¿Dios tuvo ayuda para crear a Adán? No. ¿Podía hacerlo solo a estos huesos secos, recrearlos otra vez? ¿Podía o no podía? Ahora, ¿por qué razón manda a un hombre para que profetice? ¿Por qué? ¿Porque le hacía falta o estaba cansado ya? ¿Ah? ¿Por qué creen ustedes que manda a un hombre? Y es aquí donde la mayoría de predicadores se confunden al creerse demasiado indispensables en el ministerio. Creerse demasiado indispensables en el predicar la palabra. Creen, como dijo Elías, tan solamente yo he quedado. Todos se han desviado, solo yo he quedado. Pobre de mí, soy el único fiel tuyo. Y Dios le dice, corrección, muchacho. Tengo 7,000 varones que no han postrado sus rodillas delante de Baal. Y tú me vienes con el cuento de que tú eres el único. No, tú no eres el único. Pero hoy tenemos ese problema. Predicadores que creen ser los únicos portadores de la gloria de Dios, portadores de la verdad. No, no es así, iglesia del Señor. Es muy importante nosotros entender de qué forma y de qué manera Dios a nosotros nos ha utilizado. Por eso es que el predicador es un esclavo de Dios y siervo de Dios. Y el siervo y el esclavo está solamente para hacer caso lo que Dios dice. Entonces miramos el ejemplo. Dios le dice, hey, a ver, yo quiero probarte tu egocentrismo. Quiero probarte tu egocentrismo, Ezequiel. ¿Estos huesos vivirán? Ezequiel dice, yo no sé, Señor, tú lo sabes. Ok, si tú sabes que yo lo sé, hazme caso a todo lo que yo te digo que hagas. Y cuidado con tirarte la gloria para ti, porque mi gloria no la comparto con nadie. Anda y di esto. Esto. Y los huesos y todos ellos de allí empezaron a cobrar vida. Y ahora ya revivieron, nacieron de nuevo. Este es el nacimiento de nuevo. Hey, están acá, déjame mostrarte algo. ¿Sí? Escucha esto. Algunas personas cristianas, por falta de conocimiento, han cometido este error. Dicen lo siguiente: yo nací de nuevo en tal fecha. ¿Y cuál fecha es la que ellos ponen como nacer de nuevo? El día que entre comillas ellos aceptaron a Cristo. ¿Y cómo aceptaron a Cristo? El predicador dijo, alcen la mano aquellos que quieran aceptar a Cristo. Y ahí estabas tú, dijiste yo, aquí, yo. Pasaste adelante, el predicador hizo una oración, luego te dijo que tú estás ya salvo. Anotarán esa fecha, por favor, ya eres salvo. Este es el día que Dios te hizo de nuevo. Pregunto, ¿será verdad eso? No. ¿Cuánto tiempo pasaron esos huesos secos tirados en ese valle? ¿Cuánto tiempo? Para que un hueso se haya secado, ¿cuánto tiempo debe pasar? Años de años. ¿Sabían esos huesos secos el día que ellos iban a tener ese milagro de nacer de nuevo? No sabía. ¿Quién sabía? ¿El predicador? ¿Qué dijo el predicador? No sé, tú lo sabes. ¿Están acá? No sé, tú lo sabes. Y el predicador hoy por hoy en los púlpitos dice, y sé que el Señor hoy aquí hay vidas que Dios quiere hacer nacer de nuevo. El Espíritu me está hablando. El Espíritu me está revelando. Anoche Dios me dijo que aquí hay una cantidad de personas que Dios quiere hoy darle una nueva vida. ¿Sabe el predicador? No, el predicador no sabe. ¿Qué es lo que sabe el predicador? Que los huesos están secos en gran manera. ¿Y qué es lo que más qué más sabe el predicador? Que Dios es el único que puede hacer eso, que Él lo sabe.
Yo no sé nada, todo lo sabe mi amo y patrón. Bien, entonces mira, profeticé como me había mandado y entró espíritu en ellos y vivieron y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. No ha sido cualquiera, han sido un ejército grande en extremo. Multitud, ¿se podía contar? No, en gran manera, sin número. Nacieron de nuevo. El nuevo nacimiento, la nueva creación. Por eso el eterno Dios dice, eso lo miraremos más adelante con más calma, dice, he aquí vienen días, Jeremías 31:31, he aquí vienen días, dice Jehová, en los cuales haré un nuevo pacto, una nueva creación. Ese pacto tiene mejores promesas. Ese pacto tiene un nuevo sacerdocio, ese pacto tiene una nueva ley, ese pacto tiene nuevos reglamentos y ese pacto tiene un nuevo sacrificio. ¿Te das cuenta? Yo haré un nuevo pacto y no como el pacto que hice con la casa de Israel. No, lo voy a hacer un pacto nuevo. Y este va a ser mi pacto con ustedes. Yo voy a hacerlos de nuevo a ustedes. Qué elegante, hermano. No hay para qué confundirse. Hay que regresar a las raíces hebreas. ¿Para qué? Hay que regresar a la Torá. ¿Para qué? Hay que regresar a esto. No. Es que Israel, la nación santa. ¿Para qué? No. Sigamos. En gran manera. Y me dijo luego... Esto no queda aquí, eso no. Ahora, ¿cómo crees que estaba este predicador aquí viendo todo eso? Un ejército. ¿Cómo estaba hace un poquito? Huesos secos que no servían para, es más, ni apestaban ya. Ni apestaban siquiera. En gran manera. Y de un momento a otro, de un instante a otro, hubo una transformación y esos estaban de pie. Y era un ejército en gran manera. Increíble, hermano. Y muchos dicen esto. ¿Sabían ustedes que esta parte de aquí, el capítulo 16 y 36 del libro de Ezequiel, los judíos no leen? Es prohibido para ellos ese. Pero el Valle de los Huesos Secos, eso sí le encanta a ellos. Eso sí les gusta. Dice, esos somos nosotros. Pero ya vamos a ver quién realmente es. Ok, ¿es la nación de Israel? Sí, pero no esa nación de Israel que nosotros conocemos ahora, que está allá en ese lugar. Esa es usurpadora, la descendencia de la serpiente. Bien, y me dijo luego, esto no termina aquí, hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. He aquí, ellos dicen, nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza, y somos del todo destruidos, porque el juicio de Dios vino para Israel y Dios los destruyó. No fueron los enemigos, fue Dios que los destruyó. ¿Por qué los destruyó? Por la perversidad de haberse convertido en una gran ramera. Por tanto, dice, estos son los de la casa de Israel, y ya estaban muertos, acabados totalmente, pero yo lo hago por amor a ellos, por amor de mí mismo lo hago, dice. No por amor a ellos. Porque ellos son especiales. No, son la vergüenza de todas las naciones. Y hoy por hoy la nación de Israel, que en la actualidad se golpea en el pecho diciendo que ellos son el ejemplo para las naciones. No, es la vergüenza para todas las naciones. Por tanto, profetiza, otra vez predica y diles, así ha dicho Jehová el Señor. Aquí está la profecía. He aquí yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío. Estaban muertos en delitos y pecados, muertos alejados de la presencia de Dios, muertos completamente. Hoy por hoy cuando se separa una pareja, ¿qué dicen cuando se separa? Nos separamos porque el amor, ¿qué? Ya murió el amor. Ya murió el amor. ¿Sí? Ya no siento nada, ya le veo que está con otra o con otro, no siento nada. ¿Por qué? Porque ya está muerto.
Así se menciona hoy por hoy. De la misma manera Dios dice esto: ustedes están muertos porque le di carta de repudio y ya ustedes no me pertenecen a mí, pero yo los voy a restaurar, no porque ustedes valgan la pena, sino por amor a mi nombre. Esto no le agrada a nadie, porque el ser humano siempre quiere llevarse aunque sea un poquito de laurel, un pequeño laurelito. Algo debe haber para mí. No, es Dios, es el único ser supremo. Bien, dice esto: he aquí yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío, y os haré subir de vuestras sepulturas, les daré vida, y os traeré a la tierra de Israel. ¿A dónde es que le va a traer? ¿Eso qué significa? Que ya no están en Israel, porque estaban esparcidos por todas las naciones, pero yo los voy a traer nuevamente a Israel. Voy a traerle a Israel. Es aquí donde ellos dicen: nosotros somos esos huesos secos. Es más, cada vez que Netanyahu tiene la oportunidad, habla de estos huesos secos. Nosotros somos esos huesos secos, y nos trajo a la nación de Israel otra vez, nos volvió a traer nuevamente. Oye, te hago una pregunta. Hey, ¿están acá? Te hago una pregunta. ¿Qué dice ahí la profecía? Esos huesos secos no servían para nada, y Dios le hace de nuevo, le da nueva vida, pone su espíritu dentro de ellos, y ellos viven ahora regresan a la nación de Israel. ¿No se supone que la nación de Israel deberían ellos ser hombres y mujeres temerosos de Dios y que honren a Dios en todo sentido? Es rarísimo que ellos digan que son los huesos secos que están allá restaurados a la tierra de Israel, pero son una bola de homosexuales, son una bola de ocultistas, son una bola de satanistas, son una bola de personas completamente malvadas, a tal punto que quieren destruir y acaban con toda la tierra de Palestina de una manera increíble, y las naciones están diciendo: ellos se merecen porque esa tierra le pertenece a ellos. La ignorancia del pueblo cristiano ha llevado a un punto extremo de adorar, alabar, aplaudir a la simiente de la serpiente. La simiente de la serpiente, cuando Cristo vino, la simiente de la serpiente se acercó a Cristo y trató de comprarle a Cristo y manipularle a Cristo usando los sentimientos. Y Cristo Jesús le dijo de frente: ustedes son descendencia de la serpiente, generación de víboras son ustedes. A mí no me van a venir a meterme el cuento. A los demás convénzale, pero a mí no. Ustedes son descendencia de la serpiente. Y esos fueron los judíos que mataron a Cristo, y son los mismos judíos que ahora aborrecen a Cristo en la nación de Israel, la que está allá en el Medio Oriente en la actualidad. ¿Te das cuenta? No ha cambiado nada. Pero el gran engaño, cómo las rameras engañan al incauto. ¿Cómo lo hacen? ¿Cómo lo hacen? ¿Cómo hace una ramera? Primeramente, siéntate aquí, toma un traguito, otro traguito, y aunque sea una ramera vieja y fea, ese hombre termina durmiendo con ella. Al día siguiente se levanta y dice: Dios mío, ¿qué hice con este diablo aquí? Pero ¿qué es lo que te motivó para que llegues hasta ese lugar? El vino que te embriaga, y eso dice Apocalipsis, esa ramera. La copa que tiene en la mano es el vino de sus fornicaciones, y que con eso embriagó a todos los habitantes de la tierra. Pero tú y yo, nosotros conocemos, y cuando nos vienen a dar esa copa de vino, no hay cama para tanta gente, porque entendemos quién es la ramera y conocemos por la escritura, no por sentimientos. Bien, ahora sí, dice esto: y sabréis, y os traeré a la tierra de Israel, y sabréis que yo soy Jehová, cuando abra vuestros sepulcros y os saque de vuestras sepulturas, pueblo mío. Aquí está la clave para todo. Y pondré mi espíritu en vosotros y viviréis, y os haré reposar sobre vuestra tierra, y sabréis que yo Jehová hablé
y lo hice, dice Jehová. Aquí es la gran confusión. En primer lugar debemos entender que dice que Dios, yo pondré mi espíritu dentro de vosotros. Te hago una pregunta. Si el espíritu de Jehová está en el ser humano, ¿no crees que el ser humano tiene que cambiar? ¿Están acá? Haz de cuenta, escuche esto, haz de cuenta que este parlante es un individuo, para no llamar a nadie acá. Aquí es un individuo, una persona aquí. Y esta persona es aborrecedora de Dios, como lo fue Pablo, de Cristo, perdón, aborrecedor de Cristo Jesús, como lo fue Pablo. A tal punto que cuando Felipe fue muerto a piedrazos, y le trajeron y le presentaron a Pablo, y Pablo, el rabino estudiado de Gamaliel, el estudiante de Gamaliel, él dijo, bien muchachos, así se hace, hay que defender la Torá, hay que defender la causa, porque este Felipe es un seguidor de ese Cristo que dicen que es el Mesías, que no es el Mesías. Pero, camino a Damasco, este individuo se encuentra con el Mesías. Yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar golpes contra un aguijón. Ven acá. ¡Pah! El corazón de piedra. Un corazón de carne. Le estaba haciendo de nuevo a ese hueso seco. Y luego de eso, espíritu en él. 3 días ciego. A los 3 días, Ananías, Dios le dice a Ananías, el espíritu le dice a Ananías, ve allá a la calle llamada derecha. Y ahí se encuentra uno llamado Saulo. Saulo, dijo Ananías. Sí, Saulo. No, ese es un perseguidor. Ese me va a matar a mí si ese mata a todo mundo. No, yo no voy. Anda, que yo ya lo hice de. Yo ya lo hice de nuevo. No están entendiendo. Verán que estamos todavía, nos hace falta 2 días para fulminar el año, Yo ya lo hice de nuevo. Tú estás pensando que es el mismo Adán. No, ya lo hice de nuevo. Ya puse mi espíritu dentro de él. Tranquilo, ve allá y habla con él. Tranquilo. Y Ananías se fue temblando. Ay, Señor, yo me encomiendo mi alma al Todopoderoso, porque ese me va a matar seguro. Llega donde él y Saulo le dice, hermano. Y Ananías dice, ñaño. hermano mío. Pablo, sí, yo estoy aquí, tranquilo, no tengas miedo porque yo ya no soy el mismo de antes, ¿sí? Ahora ya tengo adentro, el temor de Cristo está en mí, y ahora sí Cristo está en mí. Ahora cuando Pablo sale y él va en todos los lugares y predica con denuedo la palabra, ¿y qué hicieron sus compañeros? Le echaron mano, le metieron una paliza, le dijeron, a Pablo le vamos a quitar esa peste que se le pegó también a él. Y Pablo predicó a Cristo Jesús aún a costa de su propia vida, en la cárcel, con dinero, sin dinero, por todas partes predicó la palabra. Y cuando ya llegó la hora de morir dijo, he peleado la buena batalla, he acabado mi carrera, por lo tanto aquí estoy listo para recibir la corona de vida, Señor. Ojo, cuando el Espíritu de Dios ha entrado en ese individuo, cambia completamente. Ahora, los judíos actuales, los judíos de la nación de Israel, que fue levantada en el 14 de mayo de 1948 por las Naciones Unidas, con Teodoro Herzl a la cabeza, ellos dicen que son el valle de los huesos secos y que la profecía se ha cumplido en ellos. Pero ¿dónde está la transformación? Así como Pablo fue transformado, un odiador de Cristo, y fue transformado por la presencia del Espíritu dentro de él, fue transformado y ahora él amaba a Cristo y amó a Cristo hasta el día en que murió. Y ahora, ¿cómo es posible? El versículo 14 de este mismo capítulo dice esto, y pondré mi espíritu en vosotros. ¿A quién? A la casa de Israel, a la nación de Israel. Y viviréis, y os haré reposar sobre vuestra tierra. Y sabréis que yo, Jehová, hablé y lo hice, dice Jehová.
Si el Espíritu de Dios fue puesto en esa nación de allí, ¿no creen que ellos deberían ser los primeros que amen a Cristo y prediquen a Cristo por todas partes? ¿Están acá? ¿Están entendiendo o no están entendiendo? ¿No crees que ellos deberían ser los primeros que predican a Cristo? ¿Cómo qué? Como Pablo lo hizo. Entonces, ¿quiénes son ellos? Si no son verdaderamente la casa de Israel. Son la descendencia de la serpiente. Son la descendencia de la serpiente. Lee conmigo Apocalipsis capítulo 2, verso 9. Lee conmigo Apocalipsis 2:9. Déjame ver. ¿Lo tienes ya? Ya, Jesucristo le está hablando a Juan en la isla de Patmos para que nosotros podamos tener referencia de este tema. Desde el verso 8, escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto. Porque Cristo Jesús en su muerte representa a Adán, en la resurrección representa al postrer Adán. En su muerte representa a la primera creación. En la resurrección representa a la nueva creación. Por eso dice muerto y luego vivió. Yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Así que la pobreza no es pecado. Y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Entonces esos judíos de allá que están, dicen que ellos son el pueblo que tenía que regresar y ya regresaron. Si su transformación siguen aborreciendo a Cristo todavía, entonces no son. Entonces, ¿quiénes son? Tienen miedo de decirlo, ¿eh? Entonces, ¿quiénes son? Sinagoga de Satanás. El pastor dice, no, la Escritura lo menciona. La Escritura lo menciona con claridad. Lee el capítulo 3, el versículo 7, mensaje a otra iglesia, ahí mismo. Escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Y yo conozco tus obras, he aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. He aquí, yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. ¿A quiénes está hablando aquí? A la verdadera nación de Israel. Entonces hay un Israel impostor y hay otro Israel original, como siempre existió en la nación de Israel. Bien. Entonces, iglesia del Señor, ahora que ya nosotros hemos entendido el Valle de los Huesos Secos, ¿ha ocurrido eso, lo del Valle de los Huesos Secos? Sí, Señor, ya ocurrió, esa profecía se cumplió. Pero no ha regresado a la nación de Israel, aún no todavía. Más bien, escucha con atención, esta nación impostora que regresó a la nación, a la tierra de Israel, está echando afuera a los verdaderos israelitas. Más bien está echando fuera a los verdaderos israelitas. No sé si entendieron eso. Y aquellos cristianos que se dejan lavar el coco, el cerebro, que dice que ellos tienen que ir a la nación de Israel y que tienen que volver. Algunos se hacen hasta hebraicos, hebreos. Algunos quieren hablar en hebreo, más bien dicho, se quieren judaizar y actuando como judíos en la actualidad, realmente es porque jamás conocieron el plan de Dios. Nunca entendieron realmente cómo es Dios y cómo es lo que Dios iba a salvar
a través de la locura de la predicación. ¿Y sabes qué pasa con todos aquellos que regresan a Israel, vuelven a las raíces hebreas? Terminan aborreciendo a Cristo Jesús, negando la existencia de Cristo como divino y como Hijo de Dios. Ahora, como dije que no, déjame explicarte todo este capítulo, pero con textos de la Escritura que va a asentar verdaderamente el conocimiento de esto que acabamos de hablar, pero con el contexto de la palabra. Y como para dejar iniciando, yo quiero que ustedes lean Segunda de Crónicas 36:11, porque el tiempo se nos acabó. Vamos ahí, pero vamos a leer Segunda de Crónicas 30, el capítulo 30, el verso 6. Y lo dejamos pues para el otro año, y el otro año continuamos. Suena largo, ¿cierto? Ahora déjame mostrarte el desenlace de todo esto. Dice la palabra del Señor, Segunda de Crónicas 36 al 11. Ok, aquí está. Esto es lo que se cuenta. Crónicas es la historia de lo que ocurrió a la nación de Israel. Fueron pues correos con cartas de mano del rey y de sus príncipes por todo Israel y Judá, como el rey lo había mandado, y decían, esta era la carta que envió: hijos de Israel, volveos a Jehová, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, que es Israel, y él se volverá al remanente que ha quedado de la mano de los reyes de Asiria. No seáis como vuestros padres y como vuestros hermanos, que se rebelaron contra Jehová, el Dios de sus padres, y él los entregó a desolación, como vosotros veis, como valles de huesos secos. No endurezcáis pues ahora vuestra cerviz como vuestros padres. Someteos a Jehová y venid a su santuario, el cual él ha santificado para siempre, y servid a Jehová vuestro Dios, y el ardor de su ira se apartará de vosotros. Verso 9. Porque si os volviereis a Jehová, vuestros hermanos y vuestros hijos hallarán, ¿qué cosa? Misericordia delante de los que los tienen cautivos, y volverán a esta tierra. Escucha lo mismo: y volverán a esta tierra, porque Jehová vuestro Dios es clemente y misericordioso, y no apartará de vosotros su rostro, si vosotros os volviereis a él. Verso 10, lee con atención. Pasaron pues los correos de ciudad en ciudad por la tierra de Efraín y Manasés hasta Zabulón, más. ¡Qué barbaridad, hermano! Mas se reían y burlaban de ellos. Mira el mensaje: vuelvan a Jehová, regresen para que Dios tenga misericordia, para que les pueda traer del exilio, del cautiverio. ¿Y qué hacían ellos? Ja, 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 ja. Y se burlaban de la palabra de Jehová. Hasta el día de hoy se burlan la nación de Israel, la nación judía actual, se burla de la palabra de Dios. ¿Y cuál es la palabra de Dios? El verbo hecho carne, Jesucristo nuestro Señor. Ellos se burlan de Cristo Jesús. Se burlan. ¿Quién crees que hicieron? ¿De quién es que crees que fue la idea de hacer esa película de un Cristo gay? ¿De ellos? Se burlan. Lo mismo que acaba de decir Crónicas. Ok, mira esto. Pero, versículo 11, con todo eso, algunos hombres de Aser, de Manasés y de Zabulón, ¿qué hicieron? Se humillaron y vinieron a Jerusalén. Date cuenta, existe de la nación de Israel, la mayoría se burlan, se mofan, pero existe un pequeño grupo que sí se arrepiente y regresa. Y este regreso te voy a explicar
la semana que viene. Ahí vamos a aprender muchísimo al respecto. Ok, vamos a dejarlo allí. Pónganse de pie, por favor.